Voy a empezar con esta nube de palabras para reflexión de cada uno de nosotros. El plagio, fraude, deshonestidad en ambas direcciones, ¿no? A quien tú estás mostrando y contigo mismo, corrupción, plagio electrónico, indignidad, no integridad académica. ¿Por qué no integridad académica? Porque, señores, cuando ustedes escriben un documento, bueno, pues se considera como una primera fuente primaria. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes están plasmando es redacción propia. Entonces, ahí viene la no integridad académica, porque no les gustaría a ustedes que venga otra persona simplemente con el clásico control C, control V, se apropie de algo que no le corresponde. Y algo muy interesante que tenemos en la parte inferior, que es el comportamiento no ejemplar y no adecuado. Entonces, en esta nube de palabras se encuentran varias que quizás te hagan reflexionar el día de hoy, y espero que todo el contenido que te voy a facilitar te sirva de mucho, y va a haber una parte casi al final en la cual vamos a tocar ciertos sitios que son de uso general, y hasta voy a decir, me atrevo, que quizás alguno de nosotros que estamos presentes en la sesión el día de hoy, pues has utilizado y te vas a dar cuenta que estabas totalmente engañado. Entonces, bajo esto voy a empezar con un primer análisis. Resulta que a partir de los años 90, con este boom del crecimiento y desarrollo tecnológico, estamos hablando de lo que viene a integrarse el Internet como parte de nuestra sociedad, ¿no? Se constata que al tener el Internet como algo disponible para que tú puedas buscar información, se inicia con el nombre del ciberplagio. Y esto lo analiza Gaume 2009, quien te dice claramente que en estos años de los 90 todo esto ha sido asociado por este boom tecnológico. ¿Por qué? Porque han ido penetrando estos ordenadores personales asociados con el Internet a nuestros hogares y lugares de trabajo, ¿no? Entonces, este es el primer inicio donde de a poco va escalonando gradas el ciberplagio. Veamos ahora un segundo análisis. Este análisis lo plasma Caldevilla Domínguez David 2010 y te dice claramente, esta revolución digital, ¿qué es lo que busca? Que esos espacios donde uno iba a hacer las consultas, que se llamaban, entre paréntesis, bibliotecas, de a poco se vayan dejando. ¿Por qué? Porque esta revolución digital, bueno, pues prácticamente te trae ese mismo contenido en un libro digital y que tú lo puedes revisar las veces que guste. Pero esto ¿a qué te va a llevar? A que estas lecturas sean, bueno, pues, o bien más comprensivas o menos comprensivas, para que tú o la persona que esté trabajando en esto saque el propio criterio de análisis. Y eso va a ser
independientemente a cada uno de nosotros, quienes ha ido dejando a un lado los espacios tan hermosos que yo recuerdo hace años atrás, cuando estábamos en colegio y lo propio con ustedes. Nosotros teníamos la obligación de ir a investigaciones a las bibliotecas, ¿no? En las bibliotecas tenías que repasar, sacar lo que te sirve y bueno, pues empezar a hacer el copy, ¿no? O hacer el resumen. Pero te dabas la molestia de hacer el análisis. Pero ahora no. Ahora con este medio tecnológico realmente es bien sencillo. Tú haces un control C, un control V, formato y punto, y pare de contar. Entonces, al hacer todo esto, señores, esas personas no se dan ni la pequeña molestia de hacer un parafraseo, o hasta en muchos casos, ni se toman la molestia de revisar qué están haciendo un control C o un control V, pues no dan lectura de ello, y a partir de esto podemos evidenciar en los mismos trabajos que hasta en algunas partes puedes identificar los sitios de donde están sacando, la www, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, señores, que es para mucho análisis todo esto. Entonces, el plagio, señores, siempre está con nosotros. Ese criterio de utilizar algo ajeno sin haber citado correctamente está presente. Y más aún con esta integración de las tecnologías. Este problema se ha centrado en 3 vías. La primera, uno, ¿por qué hace el plagio? Comodidad. ¿Por qué? Porque en segundos o minutos tú ya tienes un trabajo listo. Otro criterio, la cantidad de información disponible. Cada vez la información es ardua. Cada vez la información va en subida. Pero ahí viene. ¿Será confiable? ¿No será confiable? Y otro término que entre ambos se parametriza, la calidad de información. Un ejemplo, tú buscas en Google un tema y te van a salir N resultados. Les apuesto que no revisan los N resultados. Lo único que estamos acostumbrados de hacer es a revisar los primeros links. Y si no me sirve, otra vez en el cajón de búsqueda, cambio la palabra, enter, y otra vez los primeros links. Segundo error, ¿no? Tercero, esta información en su abundancia te es un poco más dificultosa en detectar el plagio. Bueno, criterios que se consideran que con esto de la integración de las tecnologías pueden estar como problemas para que suceda todo esto. Pero bueno, así como existen desventajas, también el mundo de la tecnología te trae ahora las ventajas. ¿Y cuáles son las ventajas? Utilizar herramientas y los recursos digitales antiplagio. Ahora, veamos lo siguiente, que no se considera como plagio. Si cada uno de nosotros va a incluir determinados fragmentos, obviamente de textos ajenos, en nuestro trabajo, pero que siempre tú vas a hacer la cita respectiva del mismo, o en otros casos, vas a hacer un control C y un control V, pero entre comillas, que hace la cita de referencia, eso no se considera plagio. El parafraseo, el resumen, el sintetizar
de alguna lectura ajena que tú estés trabajando, siempre y cuando tú hagas la cita de referencia, tampoco se considera plagio. Tenemos una información abundante y esta información abundante, pues la tienes que seleccionar. Y a partir de la selección que tú hagas, ahí ingresa el otro criterio. Analizar qué tipo de sitios web tú estás revisando. ¿Qué tipo de sitios web tú estás viendo? Porque de ellos lo que tú vas a rescatar información. Entonces, si yo rescato de un sitio que es fidedigno, pues tampoco estoy haciendo plagio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la debida cita de referencia de un sitio web. Incorporar a nuestro trabajo ideas, teorías, datos, tablas, cuadros, que los encuentras en textos ajenos, siempre y cuando cites la fuente en la parte inferior, según la norma de redacción, ¿no? Porque, ojo, tú tienes un cuadro, tienes una tabla, vamos a trabajar en norma APA, tienes la sexta y la séptima. En la sexta se expresa de distinta manera y en la séptima se expresa de distinta manera. Si tú haces eso, tampoco se considera plagio. Entonces, fíjense, estoy mostrándoles 4 criterios, los más comunes, para que consideres y sepas a partir de estas acciones que no se considera como plagio. Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento deshonesto que se tiene a partir de entrar a este hecho no ético? Primero, el autoplagio. ¿Qué es el autoplagio? Presentar trabajos que yo mismo hice, que los he trabajado con anterioridad y los vuelvo a representar, ¿no? O sea, de forma indiscreta, lo único que estoy haciendo es, yo presenté un trabajo, vale decir, no sé, 3 meses atrás, ese mismo trabajo agarro, lo vuelvo a representar y estoy infringiendo en algo deshonesto conmigo mismo. Autoplagio. Incorporar a nuestro trabajo ideas, fragmentos, párrafos que anteriormente tú hayas realizado en otros trabajos, pero en este caso ni te estás citando a ti mismo. Y alguien me preguntará, ¿acaso se puede hacer eso? Sí, señores. Si tú ya realizaste un documento y ese documento, ya les dije, todo documento que tú trabajes se considera fuente primaria. Bueno, pues entonces ya tienes un documento y cuando elabores otro documento, si rescatas algún párrafo de ese anterior documento, pues lo traes y tienes que hacer la debida cita del mismo, porque en este caso el autor eres tú. Pero muchas veces incurrimos en eso. Control C, Control V y ya está. Autoplagio. Falsas citas. Una cita de referencia que coloque, ya sea como bibliografía al final del documento o como cita de referencia en el contenido del documento, pero que no exista. Que tú agarres y te inventes el libro, el texto, el artículo, el sitio y lo coloques. Falsas citas. Datos falsos. Generalmente esto sucede cuando
uno está haciendo investigaciones para, vamos a llamar así, para obtener un grado académico, porque se sobreentiende que cuando obtienes un grado académico más alto que el de licenciatura a nivel escalonado, tú haces una investigación y estás haciendo defensa de tesis. Y estas defensas de tesis te obligan, como su mismo nombre dice, investigación a largo plazo, ¿no? Y muchas veces por la presión del tiempo no logras hacer tu instrumento colocar en marcha. No logras hacer como tampoco lo vas a colocar en marcha porque no lo tienes. O si bien lo construiste el instrumento, pero no lo has ejecutado. Y ahí que viene los datos falsos. Tú revisas de otro documento y te llama la atención los datos que obtuvo, entonces haces un control C y haces un control V. Colusión, colaboración no autorizada de estudiantes para realizar un determinado trabajo, ¿no? Vale decir que acá, en este punto de colusión como acto deshonesto, el estudiante solo va guiándose, pero no existe la intervención plena de esa persona, que en este caso son los docentes, quienes guíen el mecanismo correcto, el método adecuado para direccionar si ese trabajo está por buen camino y si está cumpliendo con lo que debe de ser en la parte académica o no. Suplantación, comprar o vender trabajos académicos. Yo, la verdad, quisiera haberles colocado un afiche que vi hace 2 semanas atrás, pero por el factor tiempo no lo pude insertar el día de hoy. Pero la verdad me llama la atención y esto es lo que veo en los internets, en los cafés internets y en especial no los que están en el centro, ¿no? Los que están en las zonas. Se realiza una monografía o se realiza, o bueno, hasta en el centro veo afiches, publicidad, se realiza tu tesis, tu proyecto de grado, contáctanos. O sea, está vendiendo un trabajo académico, se lo está pensando. Ahí nos colocamos con un signo de interrogación, ¿no es cierto? Yo lo que veo en ese café internet, ¿cómo me va a hacer una monografía en 1 hora? O sea, Dios mío, es capísimo. En 1 hora, una monografía, ¿no? A todo esto que les acabo de mencionar, señores, particularmente mi persona, yo los trabajo o yo los menciono y siempre los coloco con el término de basura. Sé que esto es fuerte, pero eso es lo que es. Realmente, si ustedes están en esta sesión, como les indicaba al inicio, espero que todo esto les sirva y no solamente a ustedes, también para que ahora sí empecemos a guiar a nuestros estudiantes. El primer sitio basura que nuestros estudiantes están acostumbrados a revisar es este de acá, el rincón del vago. Tú les vas a dar un tema de investigación, van a ingresar ellos en el recuadro para empezar a colocar el tema y automáticamente les va a salir documento elaborado con quizás todo lo que tú estás pidiendo. ¿Y qué hace el estudiante? Control C, control V. Sitio basura, sitio que no es considerado como una información fidedigna. Y fíjense qué áreas del conocimiento aloja este sitio basura.
administración, agricultura, cocina, electrónica, educación, historia, informática, literatura, ingeniería, turismo, educación, etcétera, señores. Esto es un sitio de comunidad libre. No existe un filtro donde se verifique que Juan Pérez está subiendo ese documento y que ese documento, bueno, pues haya tenido el criterio neto de haber realizado todo ese llenado del mismo a partir de una norma de redacción. Y obviamente que esté cumpliendo todo lo que se debe para una redacción académica. No existe ese filtro. Por eso es que se considera al Rincón del Vago como un sitio basura, el cual tenemos que empezar nosotros a filtrar y decir, no tienes que entrar a este sitio para buscar el trabajo que se te está pidiendo. Les muestro esta estadística trabajada en Google Trends. Ahí tenemos el eje desde el 21 de junio del 2020 hasta el 23 de mayo del 2021. Yo coloco Rincón del Vago en Google y ahí te puede mostrar en Bolivia la métrica, cuánto es buscado este sitio en porcentajes del 0 al 100. Y ve, ¿no? Ve por los últimos días del mes de mayo cómo la pendiente sube. Veamos lo siguiente. Por región, caso Bolivia, ¿no? Miren que en el departamento autónomo de La Paz, bastante gente que ingresa a Google busca este sitio que es el Rincón del Vago. Ahí tenemos los otros 3 departamentos que van en decadencia y el menor es Santa Cruz. Pero en La Paz es crítico, ¿no? Ahora esto me preguntarán, ¿y esto cuándo ha sacado? Hace unos instantes. 1 hora antes de iniciar el evento. No puedo darles una información que yo haya trabajado el año pasado. Tengo que darles una información actualizada, porque ese es mi rol. Otro sitio basura, monografías.com. Sitio que también es muy demandado por estudiantes. Tú le colocas el tema a investigar, en el buscador colocan el tema, enter, y bueno, pues simplemente descarga del documento, lo colocan en el formato que tú le has pedido y te lo presentan. ¿Qué áreas del conocimiento te brinda este sitio basura que es monografías.com? Administración, finanzas, contabilidad, marketing, recursos humanos, agricultura, anatomía, antropología, arte, biografías, biología, computación, derecho, ecología, matemática, lenguaje, psicología, química, física, filosofía, salud. Y esta información que te paso, del mismo modo, es 1 hora antes de iniciar este evento. Son los últimos resultados que te estoy mostrando. ¿Cuánta información tenemos en geografía? Ahí están los resultados. 1,169 aportes, documentos que están abiertos. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes ingresen, revisen, se descarguen, te lo presenten y al final estén como el que está al lado de ese cuadro, de espaldas, porque en realidad lo que están presentándote no sirve de nada.
Fíjate la estadística. Estoy hablando para monografías.com. Del mismo modo, desde el 21 de junio del 2020 hasta el 23 de mayo del 2021. A nivel Bolivia. Una métrica que tiene relación con el Rincón del Vago. Veamos en el caso Bolivia, por departamentos, y del mismo modo ahí tenemos los tres primeros, que son los que generalmente en el mundo de Google se está colocando monografías.com y son sitios más buscados para revisar información. Al 100% nuestro departamento de La Paz, a un 85% Cochabamba y a un 19% Santa Cruz. Repito, datos obtenidos el día de hoy, 16 de junio del 2021, a horas 18:01 aproximadamente. Ahora, ojo, hemos visto los sitios basura más demandados por nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque son donde ellos acuden. Y son de donde ellos trabajan y te presentan a ti el trabajo. Y ahora te coloco algo de fondo. Y acá nos colocamos también nosotros. Ya no solamente los estudiantes. Acá ingresas tú. La pregunta es, ¿quién de ustedes ha extraído información de Wikipedia? Hasta el momento todo es afirmativo, todos han buscado y han utilizado Wikipedia como un sitio para extraer información. Bueno, si hago una paramétrica, voy a decir que tengo el 50+1 de la cantidad total de participantes que tengo el día de hoy, que realmente han ingresado a Wikipedia y han extraído Wikipedia. ¿Para qué? Para sacar una información y, bueno, pues basarse, trabajarla en un documento, etcétera. Estamos hablando nosotros. Y si nosotros hemos hecho eso, imagínense qué es lo que hacen nuestros estudiantes, ¿no? Obviamente que lo primero que van a hacer es, fuera de esos dos sitios que les muestro, ingresan a Wikipedia. Pero acá viene la pregunta. Wikipedia. Hablo hasta la fecha. Hablo hasta el 16 de junio del 2021. Se considera como una fuente fiable y de calidad para información científica, o vamos a llamarlo así, información académica. Antes de darte la respuesta, quiero mostrarte esto. Métrica Wikipedia. Caso Bolivia. Los últimos 12 meses. 21 de junio del 2020 hasta 23 de mayo del 2021. Fíjense cómo la pendiente empieza a crecer y tenemos una línea de vida entre un 50 al 75%. No baja ni sube. Ahí se mantiene. ¿Y esto qué me hace entender? Que es uno de los sitios más buscados de donde se extrae la información. Ojo, estoy hablando solo análisis de lo que me muestra Google Trends Bolivia. En el caso de lo que vendría a ser los sitios que anteriormente hemos mencionado, como Rincón del Vago y monografías.com, teníamos subidas, bajadas, pero acá no. Acá existe una línea y esta línea se me parametriza entre 50 y 75. Bueno, está interesante, ¿no? Ahora veamos por departamento. En Cochabamba tenemos a un 100%. En La Paz, a una muestra del 98%. En Santa Cruz, un 88%. En Oruro, un 87%. En Beni, un 77%. En Chuquisaca, un 66%.
en Potosí un 65 y en Tarija un 54. Y bueno, la línea de vida coincide netamente con lo que plasma por departamento. Ahora, entonces, si Wikipedia tiene estos resultados, lo que nosotros hemos hecho alguna vez y lo que quizás hemos hecho recientemente y lo que quizá permitimos que nuestros estudiantes nos lo presenten y lo que agarramos y le colocamos una nota de 90 o una nota de 100, ¿estará dentro del marco de lo correcto? ¿Saben cuál es la respuesta? Por cuestiones de prestigio y confianza, señores, lamentablemente han sido engañados, porque Wikipedia no se considera como un sitio donde tú extraigas la información y esa información sea netamente fidedigna. Vale decir que se encuentra en la posición de los sitios que anteriormente te mencioné. O sea, que a partir de hoy ya no tendrías que utilizar ni Wikipedia, y no solamente tú, sino también tus estudiantes. Ahora, ¿pero por qué Wikipedia no es considerado como una fuente de información para realizar trabajos académicos? Una de las primeras razones que te expongo acá es que no existe un filtro y indique la veracidad de esa información. Al mismo modo que los anteriores, este es un sitio donde muchas personas ingresan a colaborar con contenido, pero no existe ese filtro de veracidad. Todo es con el fin colaborativo y en algunos casos voluntarios que te ayudan a actualizar supuestamente esa información. Si se han debido dar cuenta, en muy pocos temas de investigación, cuando alguna vez han entrado, vas a encontrar las citas. Y citas que realmente estén en el contenido y del mismo modo en el último acápite, que es la bibliografía, encuentres la misma cita, porque ahí sí existe relación, ¿no? Primera razón. Segunda razón, el detrimento de la evaluación crítica. ¿Qué significa el detrimento de la evaluación crítica, señores? Estos, vamos a llamar así, colaboradores, voluntarios, que están dando información, aumentando información en este sitio, al no tener ese filtro de contenido, bueno, pues incurre en el tema de que ese contenido que se está colocando como alimento o aditivo a este sitio Wikipedia no va a contar fuera del filtro de veracidad con el respaldo de revisión, corrección y arbitraje de artículos académicos para ver si cumple o no con la información que te brinda y que nos brinda a cada uno de nosotros quienes vamos a ingresar a Wikipedia. Hay N razones para profundizar. Pueden buscar Wikipedia, no información fidedigna, ese cielo de Alnés de Dalí, etcétera, y ahí les va a salir el documento, los papers que se han ido publicando, donde argumentan las razones que les acabo de mostrar de forma extendida. Es por eso, señores,
que hasta Wikipedia, bueno, pues hasta la fecha presente, deja de ser un sitio donde uno pueda consultar información. Bueno, entonces, les muestro acá la clásica vista de Wikipedia y a partir de hoy, señores, no tienen que trabajar con este sitio. Y lo propio, replicar para que nuestros estudiantes, del mismo modo, no extraigan información de esta enciclopedia libre Wikipedia que se aloja en la nube de Internet. Bueno, por eso les decía, ¿no? Al inicio vamos a hacer un análisis de ciertos temas que quizás a ustedes les va a sorprender, porque de seguro hasta la fecha seguían utilizando Wikipedia como fuente de información para el sustento de sus trabajos. Pero a partir de lo indicado, espero que esa directriz dé un giro de 180 grados y cambie la posición. Como herramientas antiplagio, ¿qué tenemos? ¿No? Te estoy mostrando en este caso herramientas que tú puedes ingresar a la nube del modo gratuito para que o bien la hagas en línea, que es online, o algunas de estas te permiten también la descarga de la herramienta para que lo instales en tu ordenador y se convierta en un recurso, que también la puedes utilizar. Ahora acá hay dos posiciones que quiero que se entienda muy bien. Una herramienta antiplagio, modo free y por pago. Estamos hablando en este caso de Plagium. Plagium te ofrece el modo free, pero también Plagium te ofrece el modo por pago. Entonces, quiero que se entienda estas dos posiciones. Una balanza. Cuando una herramienta te la ofrecen y está en la nube, lo primero que va a hacer esta herramienta es hacerte dar la probadita de lo que puede hacer la potenciabilidad de esa herramienta. Y te la ofrece en modo gratuito. Pero al ofrecerte en modo gratuito, no te está diciendo, señores, si tú trabajas con esto, el 100% de la potenciabilidad que tú tienes es netamente efectiva. No, porque si no, no estaría el modo de pago habilitado. Y eso es lo que pasa con todo lo que utilizamos actualmente dentro del mundo de las herramientas digitales. Te hablo de Canva, Geniali, Powtoon, etc. Te hacen dar una probadita y te dicen, ah, ya has probado, bueno, pues quieres ahora al 100% de su potenciabilidad, paga. Y al obtener la misma, bueno, pues ya estás trabajando con todos sus insumos para que realmente sea efectiva al 100%. ¿Por qué te explico eso? Porque muchos cometen otro error. Ah, mi docente me dijo que yo tengo que trabajar un documento, que tengo que cumplir las citas, que tengo que trabajar respetando el derecho de autor de otros libros, de sitios web, etcétera. Y también nos ha comentado el docente y nos ha sugerido de que podemos nosotros también pasar por ese filtro y a partir de que pase por ese filtro de antiplagio, yo lo puedo trabajar en la nube. Entonces, yo lo filtro por mi trabajo en una herramienta antiplagio en la nube, me sale el resultado de un 89% de que no cuento con el plagio y mi trabajo ya está. No. ¿Por qué? Porque estás utilizando una herramienta antiplagio gratuita. Entonces, si tú quieres al 100% la veracidad de ese documento, vas a tener que trabajar con una herramienta antiplagio de pago. Actualmente el Ministerio de Educación trabaja con Turnitin, ¿no? Que es donde hace las revisiones y bueno, no voy a profundizar el tema ni el caso, pero eso es lo que actualmente se encuentra en el Ministerio de Educación. Es por pago. En el caso que ustedes
van a trabajar con estas herramientas antiplagio desde la nube en modo gratuito, no te está diciendo que no vas a hacer algo efectivo. Por lo menos te va a dar una directriz de cuánto se puede ver en veracidad a escala ese documento. Por lo menos te va a servir como un nivel de referencia, como un ente de referencia para ver si está cumpliendo la norma de redacción o no está cumpliendo y está haciendo el plagio en ese documento. Para eso te sirve. Pero no te vayas a mostrar los porcentajes. Una vez me pasó en un trabajo de grado a nivel licenciatura. El postulante en la parte de anexos colocó los reportes de la herramienta, ¿no? Y colocaba que al 98% el escrito, en realidad todo el documento, bueno, pues no contaba de plagio. Y lo avaló. Resulta que para el equipo móvil también existen apps que tú las puedes descargar acá, y una vez que las descargues, el equipo es tan inteligente que tú simplemente tienes el documento. Vamos a ver un documento como este, ingresas a la app, le aprietas clic, te lo hace un scan. Al hacer un scan, esa captura que sacó, inmediatamente lo vuelve digitalizado, y al digitalizado hace una búsqueda de todo lo que está en su contenido como lo que van a trabajar el día de hoy. Ya. Y bueno, pues lamentablemente yo encontré en 3 páginas, solo en 3, imagínense, que se estaba haciendo un plagio neto, al 100%. Porque lo bueno de estas herramientas es que hasta te llegan a mostrar los sitios de donde esa información ha sido extraída. Vale decir que tú haces un clic y te lleva al sitio y vas a hacer una comparación entre ambos y bueno, pues identificas que es al 100% copy-paste. Entonces, vuelvo a repetirles, lo que les muestro acá desde el modo gratuito es como un ente de referencia para ver si estamos cumpliendo las normas de redacción. Tenemos la primera, que es entonces Plagium. Es gratuita, su disponibilidad está en la red. Las formas para ingresar del texto es un control C, control V en un recuadro que tiene para que tú puedas trabajarla. Puedes también asociarla con una URL y también puedes adjuntar un tipo de archivo Word en formato Word o formato PDF. Las maneras de detectar el plagio, te va a mostrar en este caso la fuente en la que se encontró semejanza, como lo que te mencioné hace un instante, y te muestra el porcentaje de plagio. Idiomas, varios idiomas que lo tiene esta herramienta. Sugerencias, es mucho más eficaz cuando no le cargues todo el archivo, sino algunos párrafos que tú puedas extraer y colocar. Ahí sí vas a tener algo en proporción, vamos a decir, confiable. ¿Algún comentario sobre Plagium? Es una herramienta de antemano antiplagio, entre las más buenas consideradas, entre el modo free te hablo, para que tú puedas colocar ese párrafo acá y te haga pues la evidencia y te muestre con resultados de porcentaje de cómo o no está siendo observado y trabajado ese documento. Tenemos otra que es el Scholar de Google, gratuito, disponible en la nube. ¿Desde cuándo? Si tú ingresas a Google y más aún tienes una cuenta de Gmail, ya tienes todo esto. Formas para ingresar el texto, un control C y un control V en su página principal. ¿Cómo detecta el plagio? Te va a presentar la fuente de la que se encuentra la semejanza, la fuente, idiomas varios, sugerencia. Del mismo modo que Plagium es eficaz cuando tú solamente colocas
párrafos cortos para que te muestre un resultado óptimo. Comentarios. Puedes colocar una frase de texto entre comillas en el buscador de Google para que te extraiga los sitios que tienen mayor semejanza con ese contenido que estás colocando. Y ahí vienen los trucos para que tú busques información en Google, ¿no? ¿Cuáles son los trucos? Utilizar comillas, guiones, puntos, las palabras en inglés para que te ingrese directamente a lo que tú quieres trabajar. Tenemos otra, el Viper. Esta es gratuita. Su disponibilidad te da en 2, ojo, ¿no? Acá lo tienes para descargar y también lo puedes utilizar en la nube. Vale decir que si tú ingresas a Viper, te lo descargas, lo instalas en tu ordenador, ya no es herramienta, se convierte en recurso y bueno, pues empiezas a trabajar como cualquier programa. Formas para ingresar al texto, control C, un control V en el recuadro principal o también puedes adjuntar archivos de tipo Word y tipo PDF. Maneras de detectar el plagio, te va a mostrar la fuente en la cual encuentras semejanzas y del mismo modo de plagio de lo que estamos haciendo el scan. Idiomas, varios, sugerencias, del mismo modo, más eficaz cuando colocamos párrafos o texto corto, algún comentario que se te pueda dar de Viper. Lo más interesante de Viper es que tú lo puedes descargar para instalarlo en tu ordenador como cualquier programa, ¿no? Que generalmente lo utilices. El Plagiarium Checker es gratis, disponibilidad en la red, formas para ingresar al texto, control C, control V en un recuadro, o puedes adjuntar archivo tipo Word, tipo PDF, las maneras para detectar el plagio, te muestra los porcentajes como resultado de lo que estás haciendo el scan, el filtro, idiomas varios, sugerencias, es más eficaz cuando tú buscas textos largos, a diferencia de las demás, ¿no? Las demás podrías insertar párrafos cortos y ahí te muestra la máxima eficacia. Pero acá no, acá te dice que en Plagiarium Check, mientras coloques textos grandes, largos, ahí se muestra la eficacia del insumo. Un comentario que se te puede brindar de Plagiarium Checker es que una vez que tú hagas el control C y control V para hacer el scan, inmediatamente te muestra los reportes en una torta y abajo de los reportes te va a mostrar todo el contenido y con letras demarcadas en color azul te indica, si haces un clic, los sitios de donde está sacando, ¿no? De donde se está extrayendo la información. Eso es lo interesante de Plagiarium. Y bueno, la otra bondad es que te lo puedes instalar en tu ordenador. No solamente está en red, ¿no? También hay ya la versión para ordenador. El PlagScan, gratuito, disponible en la red. ¿Cómo ingresas el texto? Control C, control V en un recuadro en la página principal. ¿Cómo te detecta el plagio? Por porcentajes, varios idiomas, dentro del marco de las sugerencias. Es más eficaz para la búsqueda en textos largos, al igual que el anterior, que Plagiarium Checker. Algún comentario que te puedo dar sobre el PlagScan es, primero, que las características son similares en el modo de trabajo y operación como el Plagiarium Checker en la base de comprobación. Y puedes tú integrar actualmente en PlagScan la URL, que es algo que se actualizó hasta la fecha para que puedas hacer la búsqueda, ¿no?
Y bueno, vuelvo de nuevo con mi nube de palabras para, antes de irme a hacer una pequeña demostración de cómo trabaja. No voy a ver todas, pero ustedes ya la tienen. Así como yo voy a trabajar una, del mismo modo se trabajan las demás. Pero vuelvo con esto. Yo creo que con esta muestra, con este pequeño botón que te acabo de indicar en la sesión presente, tiene que haber ya la contraposición de esta nube de palabras, ¿no? Primero, partir, señores, por nosotros. Y han visto que hasta el momento hemos seguido quizás utilizando sitios que no corresponden. Alguien me preguntará, bueno, pues entonces, ¿qué sitios busco? Si toda mi vida he tratado de entrar información y lo primero que me muestra es Wikipedia, es el primer link, correcto. Lo que sí te puedo decir es que a partir de ahora busques repositorios, trabajes con buscadores académicos, que existen N buscadores académicos, ¿no? Una muestra, ese cielo de Alnés de Dalic, Google Académico, ese cielo Bolivia, N buscadores académicos o repositorios en los cuales tenemos que ir acostumbrando a que nuestra juventud, nuestros estudiantes, rescaten la información. Y no solo ellos, también nosotros. Segunda recomendación que les puedo hacer, y esto es vivencial, no acostumbremos a dar un trabajo en lo cual te entreguen bulk, el bulk. Te da, tú haces, solicitas un trabajo a los estudiantes y el estudiante, ¿qué viene a su cabeza? Mientras más hojas le dé, más bonito voy a hacer mi trabajo y voy a tener la mejor nota. Es el pensamiento del estudiante, no en sus propias palabras. Pero sin embargo no es así. Lo que tenemos que nosotros enseñar a nuestros estudiantes es que presenten calidad de documentos. Y nosotros tenemos ahí el rol de, si te están presentando una hoja, lee la hoja, revisa la hoja, date la molestia de leer. Si te están presentando 3, 4 hojas, pues tienes la obligación porque es parte de tu rol, ¿no? No te sirve de nada y ahí viene esa molécula sucia, ese átomo sucio que de a poquito se va acreciendo más, se va expandiendo más. Si tú agarras, te presentan y le colocas 100 sin haber por lo menos leído y haber hecho una verificación si realmente cumple o no cumple, eso se va a ir expandiendo y lo traen hasta más arriba. Estoy hablando caso universidad. Cuando los jóvenes entran a primer año de una carrera, y eso les comento porque en muchas oportunidades me toca dictar cátedra a los primeros semestres y lo primero que veo es eso. El estudiante está acostumbrado a hacer un control C, control V. ¿Por qué? Porque yo empiezo a devolver los trabajos, porque me doy la molestia de revisar. No soy el profesor de lenguaje, de literatura, ni nada por el estilo, pero eso es parte de mi rol. Primero, ver el plagio, si cumple o no cumple, las citas. Si no existe eso, ¿para qué revisar? Y si existe en algunos eso, empezar a revisar el tema de ortografía, signos de puntuación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es ayudarles a nuestros estudiantes. Y todo esto, vuelvo a repetirles, es un mundo en el cual en realidad nosotros lo tenemos que hacer. Ustedes, que están como maestros de aula, como profesores de aula, son los que tienen que generar este cambio. Te muestro ahora, fuera de los anteriores, muchas herramientas más, los cuales te van a permitir a ti tener como ayuda la identificación de plagio. Acá tenemos una que es el Scam My Easy, que es otra alternativa más para que tú puedas trabajar. Ahí está.
como herramienta antiplagio. El Plaque Scan, que ya habíamos hablado. Tenemos otra que es el Plaque. Voy a ingresar al Plaque. Ahí está. Este es el Plaque.es. Del mismo modo, lo tienes en español, son varios idiomas. Eso es lo interesante. Y empezar a trabajar. Cada una de estas herramientas que te voy mostrando acá tienen sus modos de trabajo en ejemplos. Lo que sí te voy a recomendar es que tú agarres y te suscribas, te registres. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el mismo sitio te mande a tu correo de información y bueno, pues estés al tanto de cómo va a trabajar esta herramienta antiplagio, ¿no? Con algunos tips que te va a dar. El Plaque Teacher, ahí está. Otra. Del mismo modo, esta de acá eh, te ofrece varias bondades con ejemplos de uso para que puedas trabajar. Veamos otra. El Paper Rater. Este Paper Rater, lo interesante es que no solamente ve el tema de sitios con semejanza en la nube, también lo que te muestra es corregir la gramática. Eso es lo interesante del Paper Rater. Ahí está. Revisión de la gramática y ortografía, revisión gratuita en línea y no hay descargas. Miren, otra alternativa como opción. Tenemos el Duplicator. Ahí la tienes, el Duplicator, que también ya está lista para empezar a colocar acá el texto y que empiece a hacer la búsqueda de semejanzas, ¿no? El CopyLeaks, ahí tenemos el CopyLeaks. Una característica de esta que te va a mostrar las primeras 10 páginas escaneadas son gratuitas, pero no existen planes de suscripción flexibles, adaptados ya sea para empresas o docentes, ¿no? A tomar en cuenta con esta otra herramienta, ahí está. Puedes hacer el empiezo ahora, te muestra los porcentajes y todo aquello. Ya habíamos hablado del Google Scholar, el OutText, que es también otro insumo. Acá simplemente es hacer un control C, un control V en el recuadro que nos va a mostrar para que encuentre sitios a semejanza y bueno, pues empiece con la búsqueda, ¿no? Otro que puedes utilizar es esta de acá, que es el plagiarisma. El plagiarisma, que del mismo modo tú ya tienes acá el recuadro para empezar a trabajar. Y lo interesante de esta herramienta es que también te la puedes descargar para escritorio. Otra que te puedo mostrar que es el TAN-IF. Una característica esencial del TAN-IF es que lo primero se asocia con cualquier buscador, ya sea Firefox, Chrome, Safari Opera, etcétera. No tienes ningún problema para utilizar y hasta puede hacer coincidencias de imágenes. Algo interesante, ¿no? A partir de imágenes, quien es el patrón de dominio, puede empezar a trabajar esta herramienta y asociar para buscar sitios en similitud. Y aquí está, ¿no? Es esta de acá. Del mismo modo, recalco, regístrense en cada una de estas herramientas. Esta de acá ya hemos visto en la presentación. Acá tenemos otra, que es el Article Checker.
el article checker con un simple botón que te va a dar el start a partir de una copy que tú vas a hacer en su recuadro. Empieza a hacer la búsqueda, características de esta herramienta, gratuito, y se puede consultar de forma online. Comprobador de artículo, ahí está. Gramatical y detección de plagio en línea. Otra que te voy mostrando, compilatio. Del mismo modo, esta página de acá cumple la misma funcionalidad que las anteriores. Y bueno, pues suscríbete para que puedas trabajar al 100% en todo lo que te está dando, ¿no? Desde, obviamente, la potencialidad gratuita que te muestra. El Viper, que ya habíamos hablado, el Anti-Plagiariums, ahí está, es otra de las opciones que tienes para que puedas revisar y pasar por el filtro, ¿no? Del mismo modo, como les había indicado, modo free y modo por pago. El Plagium, otra de las opciones y alternativas que también se te coloque en bandeja para que lo trabajes online. Y bueno, en la parte inferior, los planes de pago en la suscripción, si estás interesado. El Copyscape, otra alternativa. Ahí está, para que puedas trabajar. El Crossref o Crosscheck, como se lo llama. Del mismo modo, con características similares a los anteriores ya mencionados, para que puedas empezar a hacer el filtrado. El Plagiarium Detect, otra de las alternativas para que tú puedas ingresar y trabajar la comprobación de plagio. Tenemos otra que es Grammarly, una versión limitada de acuerdo a lo que te va a mostrar, pero lo interesante es que te da esto, ¿no? Te permite eliminar los errores ortográficos, gramaticales o de puntuación de texto, ¿no? Entonces, a considerar también esta otra alternativa de opción. Ya hemos mostrado tres que te dan para la parte gramatical como ayuda. Ahí está. Una ayuda, fíjense en el demo, November, ¿no? Ahí está. Ahí lo tienen, Alternating, que es, vale decir, una herramienta de pago que prácticamente te puedes asociar y crear la cuenta, obviamente haciendo la compra del producto, ¿no? En todas las gamas, para que tengas al lado, si te estás dedicando al campo de la investigación. Acá les muestro el Plagiarium Checker del web, se la descargan y lo van a instalar. Este es el modo gratuito, ¿no? En el caso mío, yo trabajo con dos. Yo trabajo con el Plagiarium Checker y también tengo la cuenta habilitada para Turnitin. ¿Por qué? Porque mi persona prácticamente se dedica a hacer la revisión de documentos de investigación, y del mismo modo yo hago redacción de papers, de artículos. Entonces, al lado derecho tengo que tener sí o sí como parte de insumo una herramienta antiplagio.
para que las revistas en las cuales estoy haciendo las debidas publicaciones, pues no me rebote o tenga ese problema, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, les estoy mostrando la que ustedes van a utilizar en este caso, que es esta, desde la versión gratuita. Y miren, estoy copiando este párrafo de acá, los dos párrafos, ¿no? Ahí estoy mostrando un documento, primer párrafo y segundo párrafo. Lo único que hago es copy, me voy a la herramienta y lo pego. Una vez que ustedes hayan llenado el control C, el control V de lo que quieren analizar, simplemente se van a la parte inferior derecha y hacen clic en analizar. Bueno, hago esa operación y fíjense lo que me muestra. Ahí te da los resultados, ¿no? Te dice, por favor, espere. Está haciendo la búsqueda. Y como podrán observar, ya nos muestra en la parte derecha que nos dice duplicidad 0. Puedo ver un resumen y ahí está. Miren, toda la parte verde nos dice que de ese contenido que acabamos de hacer el scam, ahí están los resultados. ¿Sí? Esperen un segundito. Toda la parte verde que ven acá significa que es el contenido propio del autor. Y en la parte azulada significa que hay un 7% que está detectando de semejanza con algún otro contenido, pero ven es bajo. Entonces, yo no me voy a dar la molestia de revisar este 7% si tengo aquí todo un alto contenido, ¿no? En ese paro. Me voy nuevamente a inicio y lo que voy a hacer en este caso, colocamos párrafo, ¿no? Voy a colocar ahora a ver qué pasa con un contenido más extendido. Me voy a ir por acá. A ver todo esto. Miren, desde acá voy a hacer una copia porque me parece, como esto es marco teórico, me parece que todo esto es copy. Simplemente le coloco acá, ahí está, y analizo. Y empieza a trabajar la herramienta para ver casos de duplicidad. Y vayan observando lo que te muestra en el lado derecho, ¿no? Te muestra que, por ejemplo, miren, este documento de acá, la información que está extrayendo es de uno de los sitios que lo hemos visto en la sesión de hoy. Y aquí lo tiene, Wikipedia. Wikipedia. ¿No? Está en alerta, te dice, de estos sitios se está sacando un copy. Ahí está. Del mismo modo, fíjense, un reporte global. 11% de duplicidad, te dice. 11% de duplicidad. Y en esta parte de acá, bueno, acá ven el reporte global. Y en esta parte de acá, lo que van a poder observar ustedes es porcentajes de sitios de contenido. Y te dice que el más alto que tienes, en este caso, es con un 3% y un 3%, que son estos dos de acá. Pero bueno, pues lamentablemente, este compañero o este trabajo de acá o esta compañera me está presentando su investigación con Wikipedia, que del mismo modo yo no le puedo aceptar, porque no puede entrar Wikipedia como parte de información que sustente a este documento. Voy a cerrar mi reporte global y bueno, pues acá ustedes ya tienen la parte gráfica que hace un instante acabé de mencionar. Pueden imprimir, te da la opción de que hagas un print, ahí está. Puedes guardar estos datos
tienes los resultados, lo que te decía hace un instante. Fíjense, si yo hago un clic acá, miren, su contenido cargado te está mostrando qué es lo que está trabajando de este sitio y simplemente lo que les comentaba dentro de las presentaciones, tú haces un clic y te va a llevar a la dirección de donde extrajo esta información y es aquí. Aquí está. Y lo que tú tendrías que hacer es comparar esa parte con esto que está mostrando acá. Acá tenemos una opción que es cargar documento. Ahí está. ¿Por qué les estoy mostrando? Nadie me preguntó eso. De todas las que usted ha mostrado, ¿por qué nos está mostrando esta? Las que les mostré en la presentación son las más conocidas, las cuales ustedes pueden trabajar. Y una de esas es Plugin Shaker. A mis estudiantes, cuando hacemos trabajos de investigación, se les recomienda que ellos hagan su autofiltrado, ¿no? Antes de enviar el trabajo. Para lo cual tienes que enseñarles a utilizar cualquiera de estas herramientas, porque son gratuitas. Es mejor que ellos verifiquen si están haciendo una correcta redacción académica a que tú te estés pasando triple, doble, n veces el trabajo y estés en ida y vuelta, ¿no? Otra vez, devolver, recibir, devolver, recibir. Entonces, esta es una de las más fáciles que generalmente se las utiliza y otra es la del Viper o el Plaque Scan, ¿no? Entonces, por eso es que les voy mostrando esto. Entonces, acá, por ejemplo, tengo cargar documento, fíjense. Lo que voy a hacer es un clic en cargar documento. Hago un clic y me bota a mi ordenador. Me dice de dónde quiere usted sacar la información acá. Voy a ver acá. El mismo, pero obviamente, ¿no? Todo el contenido que está en un archivo Word. Y enseguida les voy a mostrar cuántas hojas tiene ese archivo Word. Primero veamos el cargado. Miren cómo empieza a procesar. No es extenso, recontra extenso, ¿no? Y le digo analizar. Y esto va a tardar, va a tardar. Y ahí vas a poder observar los porcentajes. Y vuelvo a repetirles, esto les va a servir a cada uno de ustedes para ver en qué parte están cometiendo el tema de no hacer la cita, porque para eso nos sirve, ¿no? Un filtro antiplagio te sirve para ver en qué parte no estás haciendo tú la respectiva cita, para que corrijas, ¿no? Porque recuerden, desde la versión gratuita no van a tener ustedes una eficiencia al 100%, porque eso lo hace una cuenta de pago. Fíjense los resultados que nos va mostrando y sigue todavía escaneando, ¿no? Su análisis va a tardar. Ahora me voy al documento. El documento es este. Si ustedes pueden observar en la parte inferior, voy a ampliar con una lupa. Las páginas que tengo de este documento son de 34 páginas. Es un documento Word de 34 páginas, en las mismas que tiene texto, tiene gráficos y etcétera, ¿no? Fíjense, tengo 34 páginas. Y las 34 páginas las he cargado porque he elegido la opción cargar documento. No hice párrafo por párrafo, hice cargar documento. Pero desde el plano de experiencia, voy a serles bien sincero. Al inicio, cuando empecé yo a hacer temas de investigación y revisar, siendo tutor de algunos estudiantes, yo no cargaba todo el documento. ¿Por qué? Porque en esas veces yo tenía las cuentas gratuitas. Entonces empecé a detectar de que no es eficaz cuando cargas al 100% todo el documento. Es por eso que
desde un modo gratuito, yo les recomiendo que ustedes carguen párrafos que ustedes consideren donde posiblemente esté haciendo un copy-paste. Por ejemplo, fíjense acá, miren, este es un documento observado. Miren acá, me puede alertar toda esta parte, ¿no? ¿Por qué no está haciendo la cita de referencia? Acá del mismo modo, yo no encuentro citas. En ningún lugar encuentro citas. No encuentro las respectivas citas. Entonces, yo lo que hacía desde una cuenta gratuita es copiar esos párrafos y los colocaba para ver su escáner. Y ahí me podía dar por lo menos un ente referente para ver si existen sitios con similitud o no. Voy a cerrar la lupa y vamos a ver qué es lo que está pasando en el scan para ver si ya tenemos. Y como les dije, miren, 34 hojas, está empezando, sigue dando pie en curso con todo el scan, ¿no? Y esto va a tardar. Pero esa es una de las alternativas que pueden trabajar. Ya mucho va a depender de cada uno de ustedes. La herramienta que elijan y el modo de acción que van a tener para el procesamiento del análisis, de filtrado, de plagio. Este es el resultado que nos da el Plagiariums. Fíjense, ya acabó. Nos dice que el 5% es de todo el documento estoy hablando, nos muestra como ente referente plagio, plagio, tiene plagio un 5% y tiene un 95% de contenido único, es lo que nos muestra. Vayamos a los resultados. En los resultados, miren, pueden ir observando, ¿no? Aquí te muestra que ha copiado de Google Sites, todo este documento, bueno, esta parte de acá, este de acá, con 100 posibles muestras de resultado, te dice que está en este sitio que es bing.com. Otro, acá tenemos otra muestra de alerta, te dice esta parte de acá que inicia el texto, la anchura del bus de direcciones, lo puedes encontrar en este sitio, lo tienes que abrir y ver la similitud. Otro que nos muestra, miren, esto es alerta de 100. Este otro también de acá, la memoria. Todo lo que ven con rojo son las alertas que tú puedes tener. Ahí está. Entonces, fíjense, es un contenido en el cual es un trabajito para cada uno de ustedes, pero les ayuda bastante, porque en este caso hemos puesto todo el documento, ¿no? Pero repito, les recomiendo, desde la experiencia mía que yo tengo, no trabajen con cargar todo el documento. En una cuenta gratuita, háganlo párrafos cortos o largos. Si es que ya tienen la cuenta pro del plan, sin miedo, señores. Yo coloco, por ejemplo, los proyectos de grado de mis estudiantes. Antes de que yo empiece a revisar, lo primero es el filtro. El archivo, ya sea en PDF o en Word, lo cargo. Estamos hablando de más de 90 hojas, 80, 100, 115, 20, y empieza el filtrado. Y es ahí donde hago las relaciones y bueno, pues se les envía si tienen plagio o si no tienen plagio. Y la comparación es innata. Tú tienes el documento, tienes el sitio y tienes que hacer una comparación entre ambos. Acá, las DRAM son memorias vivas, volátiles y dinámicas y bueno. Y veo acá, ¿es lo mismo o no? Comparen ustedes. ¿Es el mismo texto o no? Me voy al segundo párrafo. Cada celda almacena un 1 que se presenta con la carga de un condensador. Y ojo, estoy dando lectura a una línea, pero ahora fíjense a las demás líneas. Todo es igual. Todo es una copia idéntica. Y lo que hago en este caso, cuando les decía, cuando yo veo así trabajos que realmente están con un alto porcentaje en plagio, es esto. Este es el mecanismo que yo tengo, ¿no? Agarro, saco mi herramienta, tan, porque esto es idéntico a lo que estoy haciendo acá.
y le coloco con rojo grande, plagio. Listo. ¿Por qué? Porque yo no encuentro la cita, ¿no? Con captura de pantalla y lo voy almacenando en mi documento Word. Y esa es la evidencia que les comentaba. Porque si ustedes ven, todo lo que está en recuadro es idéntico, lo que tienen en la parte izquierda con lo que tienen en la parte derecha. Recuerden que esta parte de color amarilla yo lo puse. Esto de acá yo lo puse para hacer el ejemplo a la anterior pregunta de un participante de ustedes. En realidad el documento es así. Y esto es plagio. Porque está haciendo un control C y un control V. En ningún lado yo veo que me haga la cita de referencia de este documento. Debería de estar, pero no lo tiene. ¿Y esto cómo me di cuenta? Lo que les acababa de comentar al inicio. Les sugiero que trabajen por párrafos cortos o largos, donde van a poder tener así este encuentro. Porque si colocan en una herramienta gratuita archivos enteros y completos, no va a ser tan efectivo como les he mostrado los resultados. Son resultados que no son reales. Entonces, si quieres optimizar tu trabajo como revisor, haz este mecanismo y vas a poder tener estos resultados de acá.